Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión vamos a hablar del subjuntivo pasado del verbo to be. Algo que con el simple nombre parece muy complicado, pero es demasiado sencillo. Entonces, primero que todo, vamos a mirar qué es el subjuntivo pasado, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar del verbo to be. Entonces, subjuntivo es todas aquellas palabras que tienen esta terminación. Por ejemplo, tuviera, ¿cierto? Escoger el verbo tener y mire que no es el futuro, ¿cierto? I will have, yo tendré. Tampoco lo estamos haciendo en presente, yo tengo, I have, ¿cierto? Tampoco es yo tenía, sino tuviera. Entonces es ese tipo de palabras. Tuviera, llamara o llamase, comiera. Voy a colocar aquí varios ejemplos. Comiera, si yo comiera, si yo comiese, dijera, vamos a colocar otros por aquí, estuviera, para que nos quede bien claro. Estuviera o estuviese. Ok, si yo pudiera, o si él pudiera, si ella pudiera, pudiera, ¿cómo se dirá todo esto en inglés? Pudiera, pudiese, fuera o fuese, ¿cierto? Fuese. En el cabo pues es lo mismo. Pudiera, pudiese, fuera, fuese, dijera, comiera, llamara, tuviera. Ok. Entonces, el subjuntivo pasado son este tipo de palabras. Entonces, primero que todo, es muy sencillo. Es coger todas estas palabras y utilizar la misma palabra que utilizamos de ellas en pasado. ¿Ok? Recuerden los tiempos verbales: presente, futuro, pasado, participio. Ninguno de ellos lleva estas palabras. Entonces es muy sencillo, es la misma palabra que de ellas tenemos en el pasado. Ok, vamos a ver. El verbo tener, el pasado del verbo tener es had, ¿cierto? Miren, had. Had se utiliza para decir tenía. Pero en este caso el subjuntivo pasado de los otros verbos que no son to be es el pasado. Es el pasado. Entonces si yo voy a decir, si yo tuviera un carro, entonces diríamos así, miren. If I had a car. Si yo tuviera un carro, haría tal cosa. ¿Cierto? El segundo condicional pasado. Si yo tuviera un carro, viajaría por la ciudad o montaría a mi novia, en fin, etc. En este caso, el pasado de tener, que es had, también nos sirve para decir la palabra tuviera. Entonces, el subjuntivo pasado de los verbos es el mismo pasado. ¿Me comprenden? Llamara, si yo la llamara, o si él me llamara. El pasado de llamar es called. ¿Ok? Ahí dice llamara o llamase. ¿Ok? El mismo pasado para llamara. Comiera. Comiera, el pasado de comer. ¿Cuál es? Ate. Ate. ¿Cierto? El mismo pasado para yo comí. No, si yo comiera, lo mismo. Ate. Dijera. Si él dijera eso, entonces he said. ¿Ok? El mismo pasado. Ese mismo pasado va a ser para todos los verbos. También para el verbo to be. La única diferencia es que el verbo to be, el pasado sería was y were. Pero si se fijan bien, el pasado del verbo to be, en este caso, no vamos a utilizar was, sino que con todos ellos, incluyendo I y tercera persona, he, she e it,
vamos a utilizar were también. Ahí estamos desarrollando ya el subjuntivo pasado del verbo to be. Vamos a ver. Yo voy a decir, por ejemplo, aquí con he. Con he normalmente en presente sería is, ¿cierto? He is. En pasado sería was. Pero el subjuntivo pasado del verbo to be le coloca were a todos los pronombres. ¿Ok? Esto es lo que complica mucho a las personas, porque hay veces pensarán, ve, este se equivocó, porque I were sería I was, ¿cierto? He were sería he was, she was, and it was. Pero tratándose del subjuntivo pasado. ¿Cómo sabemos que es el subjuntivo pasado? Vamos a utilizar otra vez el condicional. Vamos a decir, si él estuviera aquí, si él estuviera, recuerden que es el verbo to be, cero estar, y estamos haciendo el subjuntivo, entonces sería estuviera o estuviese. Entonces si vamos a decir, si él estuviera acá, diríamos así, otra vez así con condicional. If he were here. ¿Vieron? Si él estuviera aquí o acá, si él estuviera, no vamos a utilizar en ningún momento was, sino que vamos a utilizar were. Esa es la única diferencia. Ya saben, subjuntivo pasado es el mismo pasado de los verbos. Para decir tuviera, llamara, comiera, dijera, estuviera, ¿cierto? Entonces, para el verbo to be, lo mismo, sino que en vez de colocar was, vamos a colocar were, con todos los pronombres. ¿Listo? Vamos a coger este último de acá, miren. Fuera o fuese. Con I. Ya hicimos uno con tercera persona, que es donde encontraríamos pues como dificultad, porque estamos acostumbrados a is, ¿cierto? Y en pasado sería was. Entonces vamos a coger este otro. Vamos a decir, si yo fuera, if I was, if I were, si yo fuera rico, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? I would travel the world. Yo viajaría por el mundo, ¿cierto? Entonces, si yo fuera, o si yo estuviera, en este caso es si yo fuera rico, yo viajaría por el mundo. If I were rich, I would travel the world. Si yo fuera. Entonces en este caso no estamos utilizando was, sino were. Eso es el subjuntivo pasado del verbo to be. Para decir fuera, fuese, estuviera o estuviese. ¿Ok? Sino que la gran diferencia, recalco, es que en vez de was, va a ir were con todos los pronombres. Y esto muchas veces confunde a las personas porque dicen, hey, ¿qué pasó ahí? Como que I were, que he were, que she were. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro. Ese es el subjuntivo pasado del verbo to be. Es el mismo pasado, pero en vez de was, va con were. ¿Ok? Entonces, si les gustó el video, no olviden dar like, visitar mi canal Vigilante Bilingüe. Hasta la próxima. God bless you. Take care.